días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Mi nombre es Edwin Ricardo Ramírez Gallardo y el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, el cual son los virus que causan la hepatitis en el ser humano. Y en esta sesión vamos a ahondar en lo que son virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Usualmente son los tres más comunes y de hecho son los que tienen un poco más de relevancia, pero eso no quiere decir que los demás, los que vamos a ver, eh, no tengan la misma importancia, ¿no? Y bueno, esta es la tabla de contenidos. Vamos a comenzar hablando sobre la hepatitis A, después sobre la hepatitis B y vamos a culminar con el virus de la hepatitis C. Quiero que vean la imagen que tienen a la derecha. Vemos una niñita, obviamente con un tinte muy histérico, con una carita toda triste. ¿Y por qué les pongo esto? Porque probablemente la causa de la ictericia de esta niña sea una enfermedad causada por el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es causante de la hepatitis viral aguda y es la más frecuente en etiología en niños menores de 15 años. Eh, Tiene un periodo de incubación de 25 hasta 50 días y la contaminación de esta es vía fecal oral, y es por eso que es predominante en esa edad, ya que cuando somos niños muchas veces comemos las cosas o estamos jugando con otros amiguitos que pueden estar infectados y no nos lavamos la mano y con eso nos alimentamos, ¿no? ¿Qué es importante señalar del virus de la hepatitis A? Que forma parte de los picornavirus. Recuerdan que hablábamos sobre que son virus muy pequeñitos. Bueno, entonces el hepatitis A es parte de este grupo de virus. Es un ARN virus que mide aproximadamente de 27 hasta 32 nanómetros, es esférico y solo se conoce hasta hoy en día un serotipo. Se han hecho distintos experimentos, distintas investigaciones acerca de cuán estable puede ser el virus de la hepatitis A y se determinó que es estable al éter al 20%. Además que tiene un rango de pH ácido soportable muy bajo. Puede llegar hasta soportar un pH de 1 hasta por 2 horas. Y al calor puede soportar a una temperatura, puede sobrevivir a un medio en el cual esté a 60 grados hasta una hora, ¿no? Pero se va a destruir cuando se use el autoclave a 121 grados centígrados por lo menos una hora, a la ebullición del agua por 5 minutos, a la radiación UV y el cloro. Por eso es que es tan importante el hecho de hervir las cosas, lavarse bien las manos. De hecho, una mala manipulación de las comidas es una de las primeras causas, ¿no?, para contaminarse con este virus. Eh, el cuadrito que tenemos a la derecha es más o menos un resumen de lo que les estaba contando. Usualmente es un virus que predomina en niños y en adultos jóvenes. Es muy raro que pueda dar una persona mayor de edad, y en estos casos se dice que puede llegar a ser más grave y puede generar lo que se conoce como una hepatitis fulminante en personas mayores. En niños usualmente no. Muchas veces comienza como una enfermedad asintomática o puede hacer síntomas y puede hacer ictericia, ¿no? Como vemos en el cuadro que está abajo, donde estamos viendo una evolución de la enfermedad de acuerdo a las semanas de exposición. Vemos que el virus en sangre va a estar presente a partir de las 2 hasta las 4 semanas. Y aquí viene lo más importante: el virus en las heces está presente desde la semana 2 de infección hasta por lo menos pasando la semana 6 hasta la semana 7 o semana 8. Eso quiere decir que la persona puede infectar en este periodo. Por eso es que se tiene que tener mucha bioseguridad cuando contamos o bueno tenemos un paciente que está con esta enfermedad, ¿no? Lo que sí señalar, y es muy importante, como vemos, el IgM, el indicativo de que estamos frente a una enfermedad aguda, se eleva y tiene un punto máximo hasta a partir de la quinta semana y de ahí comienza su descenso paulatino. Mientras que el IgG se eleva desde la semana 3 hasta la semana 4 y vemos que predomina y puede llegar
a crearnos inmunidad para toda la vida. Es por eso que dicen que la hepatitis A solo te da una vez en la vida. Y la pregunta es, ¿y el tratamiento de la hepatitis A? Bueno, el tratamiento se basa específicamente en tratar de evitar el daño hepatocelular. Usualmente el manejo son asintomáticos, y tratar bien al paciente, y ese sería más o menos el manejo, ¿no? Bueno, sería bonito ahondar en ese punto, pero lamentablemente este no es el momento. Y bueno, vamos a llegar a esto, que es el virus de la hepatitis B, que si bien veíamos que la hepatitis A te causa una enfermedad aguda, la hepatitis B te va a causar una hepatitis crónica. Muchas veces la sintomatología de la hepatitis B es muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el curso es subclínico y ya uno comienza a darse cuenta que está enfermo de la hepatitis B cuando cronifica, y años después puede llegar a ser una enfermedad grave como una cirrosis hepática, y ya en estadios más avanzados un hepatocarcinoma. Entonces el virus de la hepatitis B es una infección y se considera dentro de las enfermedades de vía de transmisión sexual. Se dice que el 5 al 10% de las personas van a cronificar en una primera instancia con una enfermedad hepática, lo cual va a ser un daño progresivo, el cual va a llevar a que podamos generar una cirrosis y culminar en un estadio final que sería un hepatocarcinoma, que lamentablemente el manejo del mismo sería consiguiendo un trasplante de hígado, lo cual muchas veces cuando se presenta abruptamente no es muy fácil de conseguir, y el paciente puede llegar a la muerte. Tenemos que mencionar algunos datos importantes acerca del virión. Es que pertenece a la familia de los Ceftaviridae, específicamente al género de los ortohepatovirus, y su virión es un virión esférico que tiene 42 nanómetros de tamañito. Y esto es importante señalar. Muchas veces la sintomatología, como estamos viendo en el cuadrito de la mano derecha, comienza a partir de la semana 8 y se puede extender hasta la semana 20. La sintomatología puede ser fiebre, ictericia, que es una de las cosas más comunes, pero puede haber casos en los cuales pueden aparecer manifestaciones extrahepáticas, que estas sí pueden llegar a ser hasta un poquito complicadas, como son el rash cutáneo, poliartritis, puede haber acrodermatitis pulpar y, bueno, la famosa glomerulonefritis membranoproliferativa. Vamos a ver un poquito lo que es la evolución de la enfermedad junto a la elevación de los marcadores serológicos. Entonces vemos que hay una primoinfección. Vemos que cuando la persona se infecta, a partir de la semana 4, de la semana 3 a la semana 4, vamos a ver una elevación de lo que vendría a ser el antígeno de superficie. ¿Y qué nos va a dar este famoso antígeno de superficie, o como se le conoce el antígeno australiano? Nos va a determinar que hay una enfermedad aguda. Luego, a partir de la semana 5, 6, 7, vamos a ver la elevación del IgG. Y el IgG, el anticore del IgG, nos va a determinar, o esto puede ser o bien IgG o IgM, nos va a determinar si es que va a haber vamos a determinar si está en una etapa aguda o en una etapa crónica. Vemos que mientras que el IgG va a perdurar en el tiempo, el IgM se va a elevar a partir de la semana 7 hasta la semana 8 y va a avanzar por lo menos hasta la semana 32. ¿Y cuándo decimos que un paciente está curado? Cuando tenemos un antígeno anti hepatitis B de superficie. Entonces, al momento que nosotros podemos detectar este antígeno,
vamos a ver que el paciente o bien está curado o bien ha recibido la vacuna. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Cuando nosotros observamos o hacemos pruebas serológicas en estos pacientes, que tenemos que eliminar que sí o sí no tenga la hepatitis B, el antígeno de superficie. Entonces, el manejo sería mediante interferón y antirretrovirales. Y bueno, es momento de hablar acerca de la hepatitis C. La hepatitis C es comúnmente relacionado a enfermedades las cuales tienen que ver con transfusiones sanguíneas, y es por eso la importancia para poder ver a la hepatitis C. Pertenece a la familia Flaviviridae, al género Hepacivirus, y su virión es un virión esférico, el cual está envuelto, que mide hasta aproximadamente 60 nanómetros y tiene un ARN de cadena simple. Cuando nosotros nos contaminamos con ese virus, un 15% de las personas van a lograr curarse definitivamente del mismo, mientras que el 85% cronifica. Y es por eso que es importante este virus, porque es un asesino silencioso. El curso de la enfermedad muchas veces puede tener fatiga, malestar general, dolor en articulaciones, mialgias, puede haber rash cutáneo, comezón, en fin. Pero el 85%, como les comentaba, que cronifica, no todos van a hacer todos estos síntomas o estos signos, sino que muchas veces van a tener un curso subclínico y lamentablemente ya se va a detectar en etapas avanzadas, cuando ya hay cirrosis, que es del 20% que cronifica, va a ser cirrosis, y muchas veces va a necesitar trasplante o el paciente va a morir. Se dice que es un virus que se replica muy rápido, llegando hasta generar 1.000.000.000 de copias del mismo en un solo día, lo cual va a hacer que los hepatocitos, como están siendo comandados por este virus para poder generar más copias del mismo, se va a dañar, va a haber daño hepático. Este daño hepático, este daño de los hepatocitos va a generar un daño en el tejido y va a llegar a generar eventualmente una cirrosis para poder generar la muerte eventualmente. Se conoce que hay 7 genotipos, los cuales se enumeran del 1 al 7, siendo el más común el tipo 1. Y el diagnóstico del mismo es determinando los anticuerpos versus el virus de la hepatitis C, encontrando el ARN de este virus, y mediante otras pruebas determinar el genotipo y el subtipo de los mismos, ¿no? Y el tratamiento del mismo se extiende desde 8 hasta 24 semanas. Entonces es importante, por el hecho de la detección temprana. Muchas veces cuando se hacen transfusiones sanguíneas, lamentablemente, como hemos visto, hay una cantidad enorme de copias en las mismas, y muchas veces no se realiza un buen manejo, ¿no?, de los paquetes de transfusión, y eso se ve mucho más en países en vías de desarrollo, donde los recursos para poder hacer este tipo de estudios son muy pocos. Entonces, una detección temprana podría evitar que el paciente llegue a una cirrosis y evitar que el paciente fallezca eventualmente. Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue la clase del día de hoy. Me despido con un fuerte abrazo y espero verlos en una siguiente clase. Hasta luego.